¿Entre quién? Entre un asegurador y un prestador. Todo esto debe quedar por escrito. Estos contratos deben celebrarse de forma escrita, no pueden ser de forma verbal. Esos contratos deben quedar siempre por escrito. ¿Cuáles son los requisitos mínimos con los que debe cumplir un prestador de servicios? Habilitación de los servicios por prestar. O sea, ya dijimos y ya sabemos por sistema obligatorio de garantía de la calidad que ninguna institución prestadora de servicios de salud puede prestar servicios que no se encuentren habilitados. Todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Con qué más debe contar esa IPS para poder contratar? Debe tener un soporte de suficiencia, ¿cierto?, estimada de la capacidad instalada frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida. Es decir, que esa IPS debe contar con todos esos recursos financieros, tecnológicos, humanos, para poder prestar esos servicios de salud a esa población. Según el volumen de personas que vaya a atender, las enfermedades que esas personas tengan. La IPS debe estar en capacidad de atender todas esas situaciones que se le puedan presentar en la atención de sus pacientes. Deben tener definido un modelo de prestación de servicio y deben contar con el cumplimiento de unos indicadores de calidad en la prestación. ¿Quién los define? El Sistema de Información para la Calidad del Sistema General de Seguridad obligatorio de Salud, Garantía de la Calidad. Entonces, ellos deben cumplir con los indicadores de calidad. Esos son los requisitos para los prestadores, o sea, ¿quién? Las IPS. ¿Cuáles son los requisitos con los que debe contar las EPS? Las entidades responsables del pago, o sea, ¿quiénes? Los contratantes. Deben contar con información general de la población objeto del acuerdo de voluntades, con los datos sobre su ubicación geográfica y el perfil demográfico. Cuando una EPS afilia a las personas, ellos deben tener una información de toda esa población que ellos tienen afiliada. ¿Cuántas personas tienen afiliadas? ¿Dónde viven? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ancianos? ¿Qué edades tienen? ¿De qué se están enfermando? Toda esa información la tienen que tener las EPS. Deben definir un modelo de atención también para poder atender a esos usuarios. Deben tener un diseño y una organización de la red de servicios, indicando el nombre y ubicación de los prestadores de servicios de salud con el tipo de complejidad de los servicios contratados. Si es primer nivel, si es segundo nivel, si es tercer nivel, si es cuarto nivel. ¿Sí? Que garanticen la oportunidad, la integralidad, la continuidad, la accesibilidad a la prestación de los servicios de toda esa población que ellos tienen a cargo. Entonces ellos tienen que tener toda una red de IPS contratada que le preste todos los tipos de niveles de complejidad que hay. ¿Por qué? Para poder garantizar que esos usuarios puedan acceder a una integralidad en la calidad, en la prestación de los servicios. Un usuario accede a un primer nivel, pero necesita una atención más compleja, entonces esa EPS necesita tener contratada un segundo, un tercero o un cuarto nivel que pueda llegar a necesitar uno de sus usuarios o muchos de sus usuarios, ¿cierto? Esos mecanismos, debe tener mecanismos y medios de difusión y comunicación de la red de prestación de servicios de salud. Entonces, las EPS que hacen a través de sus páginas web o a través de boletines, les informan a los usuarios cuál es la red prestadora de servicios de salud de la cual disponen, a qué IPS se deben dirigir sus usuarios cuando necesiten algún servicio. Deben contar con indicadores de calidad en los servicios de aseguramiento definidos en el Sistema de Información de Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la Atención en Salud.
y deben tener un diseño y una organización y documentación del proceso de referencia y contrarreferencia que involucre las normas operativas del sistema de información y de recursos logísticos requeridos para la operación. ¿Quién me dice qué es referencia? ¿Qué es referencia? ¿Alguien ha visto ya el tema de referencia? Referencia de usuario. Bueno, nosotros lo vimos. Referencia no es como el envío de un paciente a otro lugar, algo así. Exactamente. Eso es referencia, es el envío de un usuario para que reciba un servicio de mayor complejidad. Eso es referencia. Referencia o remisión de un paciente. Remisión es enviar un paciente de una IPS a otra para que reciba un servicio de mayor complejidad, ¿Y contrarreferencia qué es? Es la respuesta que esa institución da, o que sí la respuesta. Es la respuesta o la remisión, el envío de un paciente a un nivel, de un nivel superior a un nivel inferior. Yo también puedo remitir un paciente ¿para qué? Para una ayuda diagnóstica, para algún servicio del que yo como IPS no dispongo. Si una IPS no dispone de un servicio, por ejemplo, de una tomografía o de una resonancia magnética, remite a ese paciente para otra IPS para que le pueda prestar ese servicio del cual no dispone. Cuando esa IPS le realiza el procedimiento, la ayuda diagnóstica, lo que ese paciente necesita y lo devuelve, se llama contrarreferencia. Lo mismo, un paciente que es atendido en un hospital de tercero o segundo nivel y ya el paciente mejoró su atención, pero requiere terminarse de recuperar en un primer nivel y lo devuelve de un segundo nivel a un primer nivel. Eso se llama contrarreferencia. ¿Qué responsabilidades tienen las IPS con los usuarios? Deben informarles, como yo les había dicho, anunciar por un medio de amplia circulación, por un periódico, por la página web, cuál es esa red prestadora de servicios de salud que ellos contrataron. ¿Qué otra responsabilidad tienen? De entregarle a las IPS que contratan una base de datos donde estén todos, donde es el registro de todos los afiliados de esa IPS. ¿Por qué? Porque ese usuario va a llegar a consultar a esa IPS y ellos necesitan verificar que ese usuario realmente sí pertenezca a la EPS con la que ellos tienen contrato. Entonces también es una obligación de las EPS facilitarles a las IPS los listados, las bases de datos, los lugares donde ellos puedan consultar o a través de un sitio web todos los afiliados que ellos tienen a cargo, puedan validar la información. La UPC, que esa UPC yo creo que ya todos la debemos conocer, la debemos de tener en las siglas, es la unidad de pago por capitación. ¿Qué es la unidad de pago por capitación? Es un valor que le permite a las entidades aseguradoras, o sea, a las EPS, pagar todos los gastos de la atención de sus afiliados y tener un margen de recursos para poder cumplir con la administración del riesgo de operación. Es decir, que esa UPC le debe permitir a esa EPS cumplir
con los pagos a esas IPS que tiene contratada para prestar la atención de los servicios, para garantizarle la prestación de los servicios, y al mismo tiempo esa UPC le debe ayudar a financiar esos gastos administrativos que esa EPS tiene con sus empleados. La UPC no es el valor del plan obligatorio de salud, es una prima o un valor que garantiza el pago de los gastos y genera un margen razonable para cumplir la función de administración. Entonces, esas son las dos finalidades de la UPC: cumplir con los gastos administrativos que tiene esa EPS y financiar los servicios de salud que los usuarios requieran. Entonces vamos a ver cuál es el valor de la UPC para el año 2020 en el régimen subsidiado. ¿Quién tiene alguna duda con la UPC? Pues yo. Cuéntame. Me vuelve a repetir, ¿es cumplir los gastos administrativos de qué? ¿De salud? La UPC es un valor que las EPS reciben por cada afiliado que tiene durante un año. Ah, ya. Gracias. Durante todo el año. Y ellos con ese dinero deben garantizar la atención de ese usuario durante todo ese año en esas IPS donde ese usuario consulte, ¿cierto? Y además de eso, debe garantizar todo el trámite administrativo, toda la gestión administrativa que ellos tienen a cargo. Entonces, esa gestión administrativa, ¿qué es? Pagarle a sus empleados, ¿cierto? Pagarle a todos los empleados que la EPS tiene de esa UPC. Entonces, esa UPC tiene esas dos finalidades. No, pero entonces sería solamente por un año. Es el valor por un año, pero al año siguiente nuevamente el valor incrementa, generalmente incrementa porque todos los años el costo de vida aumenta, ¿cierto? Entonces todo sube, el salario mínimo. Con el aumento del salario mínimo sube la UPC. Cada año la UPC es superior. O sea, profe, que este cuadro que vamos a ver ahorita, o sea, es el que rige para este 2020. 2020, exacto. Para el año 2021, el año siguiente, el año que viene, es un valor distinto, es un valor superior. Para este año, el valor anual es el que está en la tercera columna. Pero hay... que todos los años cambia el valor. Todos los años cambia el valor de la UPC, incrementa. ¿Por qué? Porque todo incrementa. El valor de los servicios de salud incrementa, entonces así mismo incrementa el valor de la UPC. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, la UPC se le reconoce a cada EPS según los grupos poblacionales. No es lo mismo la UPC para un menor de un año que para un niño de 5 a 14. Sí, obvio, aumenta. ¿Cierto? Entonces, no. Miren no. En los menores de un año. 2.557.094 con 40 centavos. Antes baja, ¿no? Ese es el valor de la UPC. Ajá. Exacto. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Miren el valor de la UPC de una persona de 75 años. Profe, es como similar a los menores de un año. Exacto. ¿Cuánto es el valor de la UPC para los mayores, para los 75 años y mayores? 3.398.398 con 40 centavos. Ese valor lo tenemos que dividir entre 365 días que tiene el año. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Cómo, profe? ¿300 qué?
$3.981.998,40 dividido 365 días que tiene el año. 3.381.000. 998, 40 pesos, dividido 365 días. Exacto. ¿Cierto, profe? Sí. ¿Cuál es el valor diario que recibe una EPS por ese usuario? 9.265. 9.265 pesos con 74. Ahí. 9.265 pesos. Ese es el valor que recibe por día. Para poder saber cuánto recibe por mes, multiplicamos esos 9.265 por 30. Por 30. ¿Cuánto da eso? Ay, no, para que deje música. Da 277.950 pesos mensuales por ese usuario. Eso recibe una EPS cada año por cada usuario que tiene afiliado, o por cada mes o por cada día, ¿cierto? Generalmente el pago de los afiliados, el proceso de compensación se hace mes a mes. O sea que cada mes esa EPS subsidiada va a recibir por ese usuario 277.950 pesos. Con ese valor, esa EPS le debe garantizar a toda su población la atención, a toda la población que tenga entre 75 años y mayores, la prestación de los servicios. Obviamente, ese valor es multiplicado por el número de personas que tengan esa edad, ¿cierto? ¿Cuántos ancianos tiene esa población? ¿Cuántas personas entre 75 y mayores multiplicado por el valor de la UPC? Ese es el valor que va a recibir por esa población. Lo mismo con los menores de 1 año, con los de 1 a 4, con los de 5 a 14, con los de 15 a 18. Con todas las edades. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. Ese es el valor que recibe por cada usuario en ese grupo poblacional. Por cada usuario en ese grupo poblacional, ¿cierto? Pero hay un análisis que debemos hacer con este cuadro y es el siguiente. Ya ustedes me dijeron que los niños menores de 1 año y los adultos mayores entre 75 años son los que tienen la UPC más alta, ¿cierto? Niñas. Sí. Cierto, ya ustedes me dijeron que los menores de 1 año y los adultos mayores entre 75 y más tienen la UPC más alta. ¿Ustedes por qué creen que se da eso? Profe, porque son los que más visitan las EPS, los más enfermitos, los que más Necesitan más recurren a las atención. consultas, eso. Exactamente, porque es la población más vulnerable para enfermarse. Los niños menores de 1 año y los adultos mayores son las personas que más se enferman. Por eso la UPC es más alta. Si seguimos con la tabla, seguimos con el análisis, podemos ver también, por ejemplo aquí, en las mujeres, las mujeres entre 15 y 18. La UPC es más alta que para los hombres entre 15 y 18. ¿Quién me dice por qué? Profe, además que también por los embarazos, porque es como la edad que más que todo, como que la mujer es, ¿cierto? Pues me imagino. Exactamente. Esa UPC en esas edades, porque esas son las edades, es una edad fértil en la mujer. Fértil, ajá. Entonces, esa UPC debe cubrir todo lo relacionado con esos diagnósticos obstétricos que tenga esa mujer, ¿cierto? Si tiene abortos, si tiene cesárea, si tiene parto, todo lo relacionado con lo obstétrico y con esa edad fértil en la que está. Lo mismo pasa
con las mujeres entre 19 y 44 años. Miren que la UPC también es mucho más alta que la Ay, de sí, los profe. hombres. Casi que la duplica, casi que es el doble de la UPC, miren ahí. ¿Por qué? Porque entre los 19 y los 44 es la edad en la que las mujeres tienen hijos, ¿cierto? No, entre 15 y 18 no es tan común, pero entre 19 y 44 sí es lo normal. 4, sí. Es lo normal. Son las edades más fértiles. Es la edad más fértil, ¿cierto? Es la edad en que normalmente las mujeres tienen hijos. Entonces esa UPC debe estar destinada para cubrir todos esos partos, todas esas cesáreas y todos los degrados y todas las atenciones obstétricas que necesite esa materna, que necesite esa mujer en esas edades. Esa es la diferencia. Entonces, la UPC en el régimen subsidiado se manejan unos valores, no son los mismos del régimen contributivo. Adicional a los valores establecidos por grupos poblacionales, hay un incremento, una prima, que se da por dispersión geográfica. A la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado se le reconocerá una prima adicional para zonas especiales por dispersión geográfica de ¿cuánto? Del 11.47%. 47%. En municipios y antiguos corregimientos departamentales, según el listado anexo 1 de esta resolución. Generalmente son los sitios más apartados del territorio nacional, lugares donde es mucho más difícil que la prestación de los servicios se pueda dar. Entonces, esa UPC se le hace un incremento, ¿por qué? Porque generalmente esos pacientes requieren ser trasladados a cabeceras municipales, a departamentos, a otros lugares donde se les pueda prestar atención. ¿Por qué? Porque los lugares donde viven tienen un acceso muy difícil a los servicios de salud, porque son selváticos, porque son muy apartados. Entonces, esta UPC se establece un valor adicional para que a esa población se le pueda prestar ese servicio de transporte, de remisión, a esos lugares donde necesitan ser atendidos. ¿Quedamos claros con el incremento por dispersión geográfica? Sí, Niñas. profe. Bueno. Sí. Vamos a ver la UPC en el régimen contributivo. En el régimen subsidiado, los menores de un año reciben 2.557.094 al año. En el contributivo, ¿cuánto reciben? 2.000.000. $557.094. 2.914.030. 0.30. Con 80 centavos. Con 80 centavos. En el contributivo. Miren, ¿dónde es superior la UPC? ¿En el subsidiado o en el contributivo? ¿Dónde es más alta? En el contributivo, profe. En el contributivo. En el contributivo es más alta. Exactamente. Y miren la UPC de los adultos mayores, entre 75 años y más. 3.828.920. Y en el subsidiado, 3.381.998. Ay, sí, profe, qué diferencia, qué horror. Reciben menos dinero las entidades promotoras de salud subsidiadas que las entidades promotoras de salud del contributivo. Igualmente, la UPC del régimen contributivo también recibe una prima adicional por dispersión geográfica. Y esa prima adicional es del 10%. Esta prima sí es inferior. Esa prima sí es inferior, es solamente del 10%, los mismos municipios y corregimientos departamentales según un listado anexo. Es el mismo caso, también son situaciones de poblaciones que se encuentran muy marginadas,
muy lejos de las cabeceras, porque es muy difícil llevar los servicios de salud a esos lugares, entonces la población generalmente necesita ser atendida en otros lugares geográficos, diferentes al lugar de vivienda. ¿Quién tiene dudas hasta ahora? Pues, bueno, y en el contributivo también pasa lo mismo. La UPC se asigna según las edades de los afiliados y pasa igual que en el subsidiado. Se le asigna una UPC mayor a los menores de 1 año y a los adultos mayores porque es la población que más se enferma. Igualmente también la UPC es mayor para las mujeres en edad fértil. Profe, yo sí entendí. Y también podemos ver una diferencia, por ejemplo, podemos ver los hombres entre 19 y 44 años, miren la UPC es de 554.300 y un hombre entre 45 y 49 es de 1.017.017. ¿Por qué? Porque ya en esta etapa de adulto mayor, ya después de los 45 años, los hombres comienzan a enfermarse más también, ¿cierto? Y las mujeres. A partir de estas edades, las personas comienzan a enfermarse más a partir de los 45 años. Entonces, por eso la UPC es mayor. A todas nos queda clara esa información. Muy importante, profe. Exactamente. Profe, ¿me va a poner la tablita de los valores de la UPC en régimen subsidiado? Sí. Profe, ahora entiendo el valor cuando cada vez que vamos a una cita nos preguntan por el número de la cédula, pues ya comprendo como el porqué de la tabla. No, cuando les preguntan el número de la cédula se llama verificación de derechos para poder mirar en la base de datos si tú sí estás afiliada a esa entidad. Pero ya, por ejemplo, para un servicio, ya como para el tema de medicamentos o de algo, mismo que también sean para esta tabla, ¿no? Lo que pasa es que esto aplica solamente para las EPS, no para las IPS. ¿Quiénes tienen esta información? Las EPS, que son las que reciben ese pago, pero no tiene nada que ver con el valor que reciben por contratos las IPS. Ya. Los valores que reciben por contratos las IPS están relacionados con manuales tarifarios y con tarifas pactadas, pero no tiene nada que ver con la UPC. Luego lo vamos a entender más adelante cuando veamos facturación, que vamos a ver cuánto cuestan los servicios de salud. Vamos a ver el valor de los servicios y de qué forma se deben facturar. Entonces vamos a aprender ahí cuál es el valor que las IPS reciben por los contratos, sobre todo por eventos. Vamos a ver el siguiente tema, que es contratación pública. Hasta ahí ya todas tienen claro este tema de contratación de servicios de salud. Las 3 modalidades, la UPC. Sí. Sí, profe. Sí. Sí, señora. Vamos a ver contratación pública, porque si recuerdan, las IPS no solamente son privadas, también IPS públicas. ¿Cuáles son las IPS públicas? ¿Y quién me dice que ese tema ya lo vimos? ¿Qué IPS públicas existen? Unas siglas. ¿Quién se acuerda?
¿Quién se acuerda de las IPS públicas? Empiezan por la E.